Bien, mis hermanos, quiero invitarles que una vez más abramos la Biblia en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, en la serie expositiva Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el hilo conductor del libro de Apocalipsis. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores. Y quiero que leamos este capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén y amén. Que el Señor hoy añada bendición a su palabra. Se dice que una persona es calificada por sus hechos o acciones y por la naturaleza de su carácter. Es decir, que un ser humano es calificado por la persona que es. Pensemos en un médico. Un médico es calificado por lo que hace. Y esto lo describe como una persona de gran estima, una persona que presta un beneficio a la sociedad. Y es que cuando estamos convalecientes o atravesando un malestar ya significativo, acudimos a él. Y esto hace de los médicos personas de gran estima. Pero pensemos en otro ejemplo. En un político, automáticamente por el mismo nombre ya es descalificado por todo lo que se hace y lo que se dice de él. Estos 2 ejemplos en mención califican las personas, a unos positivamente y a otros negativamente. A esta calificación se le llama la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Es algo propio de la condición humana y se refiere al grado de honor, a la rectitud moral, al decoro, a la integridad, a la estimación de la cual goza una persona. En este capítulo 5 de Apocalipsis se nos va a hablar de la dignidad del Cordero. El Cordero que está en medio de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos. El capítulo 4 nos mostró la adoración al Padre Eterno como creador de todas las cosas. Pero ahora el Padre Eterno le confiere a su Hijo, quien es el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. A Él se le confieren todas las cosas. Entre esas muchas cosas se van a encontrar los juicios de Dios y el destino
de la humanidad. Y eso es muy importante en este capítulo 5. El título de nuestro sermón es La humanidad en las manos del digno Cordero de Dios. La humanidad en las manos del digno Cordero de Dios. Amados hermanos y querida iglesia, la vida de los suyos, su familia, sus hijos, a los que Dios les ha concedido nietos, el destino de cualquier individuo, de cualquier persona, está en las manos del Cordero de Dios. Está en las manos de Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios. Y la pregunta de nuestro sermón a responder en esta mañana es: ¿por qué el destino de la humanidad está en las manos del Cordero de Dios? Y en primera instancia, o nuestra primera enseñanza, es por quien tiene el libro en su mano derecha. Es por quien tiene el libro en su mano derecha. Versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Juan nos describe al Padre eterno. ¿Cómo nos lo describe? Como aquel que está sentado en el trono y que tiene en su mano derecha un libro, que realmente es un rollo, un pergamino que está de esta manera, como lo estoy señalando. Y este rollo o pergamino está pegado con 7 sellos. Esa es la descripción que Juan nos está presentando. Este libro tiene unas características. Ya sabemos que quien está sentado en el trono es el Creador, el Dios omnipotente, el Padre eterno. Y que este libro que tiene en su mano, el versículo 1 nos deja ver unas características que son muy importantes, que las consideremos en esta mañana. Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿qué significa que el libro esté en la mano derecha del Padre? Y eso quiere decir que la derecha es todo aquello que es conforme a la voluntad de Dios. Es todo aquello que goza de la bendición de Dios. Cuando se habla de la derecha en la Biblia, en el sentido bíblico, mis hermanos, porque sé que en nuestros días hay una puja entre los de izquierda y derecha por su sentimiento político, pero eso nada tiene que ver con esto. La derecha en la Biblia tiene que ver con todo aquello que es conforme a la bendición de Dios, a la bondad de Dios. Es todo aquello que goza de lo que está en línea a la voluntad del Señor. La Biblia entonces nos refiere que todo aquello que es conforme a la voluntad de Dios está en su mano derecha. Ahora, la humanidad está en la voluntad de Dios. Es más, la Biblia nos dice que se terminará haciendo la voluntad de Dios. Usted puede tener 1000 sueños, puede tener no sé cuántos proyectos, pero a la verdad se va a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se cumplirá. La voluntad de Dios se llevará a cabo. Y no habrá mano que pueda detener esa voluntad. No habrá poder humano, porque es la voluntad de Dios. No hay cabos sueltos, no existen casualidades, porque Dios todo lo ha determinado, y esto incluye su vida, la vida de todos nosotros y la vida de todo individuo que está en este planeta.
Todo está en la mano del Padre, que es vista desde el contenido del libro. Otro aspecto que nos muestra este versículo 1 del capítulo 5 tiene que ver que el libro está escrito por dentro y por fuera. Ese es otro detalle. Entonces el libro está en la mano derecha y ahora el libro está escrito por dentro y por fuera. Y esto nos hace referencia a que el libro está completo. Lo que está escrito en el libro es de total consignación, por dentro y por fuera. Que ya está dado, que es inalterable, que es inmodificable. Sencillamente el libro está completo. Está escrito por dentro y por fuera. No se le va a sumar, tampoco se le va a quitar. Adicional a esto, el libro está sellado con 7 sellos. Y recordemos, amados hermanos, que el 7 en la Biblia nos habla de plenitud, nos habla de lo que es completo, lo que es perfecto o lo que es total. Así que lo que está allí escrito, lo que contiene este libro, es perfecto, es completo. Y no se le puede sumar, no se le puede añadir, como tampoco se le puede quitar. El libro es perfecto. Sus sellos, ¿qué nos describen? El poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Si usted cuenta, va a encontrar que el primer sello corresponde al poder, el segundo sello corresponde a la riqueza, el tercer sello la sabiduría, el cuarto sello la fortaleza, el quinto sello la honra, el sexto sello la gloria y el séptimo sello la alabanza. Por eso la angustia de Juan, porque en su visión no hay nadie digno para abrir el libro, no hay nadie digno para leerlo, ni aún para mirarlo. Ahora bien, el rollo del cual aquí nos habla Juan presenta el plan eterno de Dios. Lo que Dios ha determinado está en el contenido de este libro. Lo que Dios ha determinado para la humanidad, tanto para ustedes como para mí, está contenido en este libro. En este libro que está en la mano derecha del Padre, está contenido el decreto eterno y soberano de Dios, que incluye el plan de la historia, incluye el destino de la humanidad. El fin y la consumación de los tiempos se encuentran ahora en la mano derecha del que está sentado en el trono. Está completamente sellado, está escrito por fuera y por dentro, es inalterable, es inmodificable, es perfecto. Y esto nos describe que lo que Dios ha designado para la humanidad, para la historia, ya está escrito. Y esto nos muestra que sus planes son inmodificables, o como lo describe su atributo, es inmutable. Una referencia de esto la encontramos en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Daniel está mirando el mismo acontecimiento, solo que desde la perspectiva del libro de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones asistían delante de él.
El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es la misma descripción, la misma enseñanza, pero desde la perspectiva del libro de Daniel. ¿Cómo podemos entender de forma aplicativa y pastoral, de forma consolativa, este versículo 1? Los comentaristas y los intérpretes bíblicos, muchos de ellos concuerdan de que el libro hace referencia al Antiguo Testamento. Y es que el contenido del Antiguo Testamento describe con mucha exactitud y con lujo de detalles el camino de los justos. O sea, para los cristianos no es un secreto el plan de Dios. Para un cristiano no es un enigma, no es un misterio el plan de Dios. O sea, nosotros sabemos qué va a pasar. Lo leíamos en el Salmo 34. El Evangelio es visto de pasta a pasta en la Escritura. El Antiguo Testamento nos describe con mucha precisión qué pasa si se cree en Dios y se vive para Él. Nos muestra las consecuencias o el resultado mejor de todos aquellos que viven en Dios y para Dios. Pero también nos muestra la tragedia de aquellos que no viven para Cristo, no viven para los caminos de Dios, no viven de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso nos lo muestra en muchos pasajes de la Biblia. La Biblia es un espejo en el cual nosotros nos miramos y nos reflejamos en las historias de muchos. Hay incontables historias en la Biblia, pero la Biblia también desde el Antiguo Testamento nos muestra la historia de la redención. Y nos muestra el Evangelio, nos muestra al prometido de Génesis 3:15 hasta el final de los tiempos. La escatología no solo es del Nuevo Testamento, se encuentra en muchos capítulos del Antiguo Testamento. Cuando el Señor comienza a desatar los sellos que tiene el libro, nos va a mostrar las figuras del Antiguo Testamento, las figuras que contienen los libros proféticos. Cada símbolo del libro de Apocalipsis, las 500 alusiones que se encuentran, están en el Antiguo Testamento. Luego el libro no tiene por qué ser un misterio, o nos pone a dos extremos, nos pone a pendular, en ninguna manera. El libro es claro, porque la palabra del Señor no trae confusión a nuestra vida. La palabra del Señor debe traer claridad y entendimiento a un creyente. Cada simbolismo está contenido en el Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis entonces nos menciona en el capítulo 1, versículo 3, bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Hay mucha animadversión para leer el libro. Hay mucha desidia, no solo para leer Apocalipsis, sino para leer la Escritura. Entonces, cuando se nos muestra este versículo 1, que el Padre Eterno tiene en la mano derecha el libro, entonces nos muestra que el Padre tiene en su mano el destino de la humanidad. Tiene el destino, la historia está en Él. Dios es Señor de la historia. Dios es Señor de toda ciencia. Dios es Señor de todas las cosas. Él reina desde siempre y para siempre. Pero ahora nos vemos en el siguiente aspecto que nos lleva a nuestro segundo punto o nuestra segunda enseñanza. Recuerde por qué el destino de la humanidad está en las manos del digno Cordero de Dios. Hemos dicho, por quien tiene el libro en su mano. En segunda instancia, veamos, porque no hay nadie digno de abrir el libro. 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 No hay nadie digno de
Señor, ayúdanos. La humanidad, cada persona que habita este planeta, no está en las manos de un gobierno, no está en las manos de ninguna entidad, no está en las manos de ningún sistema, llámese judicial, llámese religioso, llámese como se llame, de cualquier índole. Por eso la pregunta del ángel aquí es: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Parece que el ángel aquí, quien está pregonando con fuerte voz, nos diera a entender que todo se salió de control y que todo este mundo está a la deriva, que todo esto está abandonado a su propia suerte y que esto no tiene control de nada o de nadie. ¿Cuándo fallamos nosotros? Cuando buscamos la esperanza o buscamos ayuda o buscamos refugio en algo distinto a Dios, en algo distinto al Señor Jesucristo. El versículo 2 nos dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Encontramos el pregón del ángel con fuerte voz, haciendo una pregunta, formulando una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de desatar sus sellos? Amados hermanos, este es un interrogante serio, de una trascendencia monumental. Juan nos describe con gran dramatismo la escena de que nadie es capaz de abrir. No hay nadie en todo el universo que posea la dignidad suficiente para abrir el libro. No hay nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra con la calificación delante de Dios para abrir el libro, para desatar sus sellos. El libro figurativamente es como un papiro que contiene los decretos divinos contra la humanidad, los decretos de Dios contra todo aquel que se opone al plan de Dios. Todo aquel que es contrario a Dios está en el decreto de Dios. Todo el sistema antidios que nos va a mostrar el libro en sus siguientes capítulos, el sistema anticristiano, está contenido en este libro. Pero hay una gran pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de desatar sus sellos? ¿Quién puede ejecutar los juicios de Dios? ¿Quién puede mostrar el destino de la humanidad y sobre ese destino aplicar su decreto? La angustia de Juan es muy válida, porque no hay en nadie dignidad suficiente para atreverse a escudriñar los destinos futuros de la humanidad. No hay ningún ángel en el cielo, no hay ningún hombre en la tierra, no hay ningún difunto en el Hades que pueda arrogarse tal dignidad. Quisiera que pensáramos en los santos de la antigüedad, calificados por nuestro mismo Dios. Por ejemplo, Noé, un hombre que caminó con Dios y que fue de suma obediencia
al Señor, pero no aplica Noé. Pensemos en un hombre como Job, un hombre del cual estudiamos, un hombre el cual Dios lo describe que no hay otro como él en la tierra. Dios mismo dice eso de su siervo Job. De Job se dice que era varón perfecto, varón temeroso de Dios, varón apartado del mal. Pero Job no aplica, Job no llega a ese nivel de dignidad. Pensemos también en un hombre como Daniel, un hombre justo en medio de una sociedad pagana como la sociedad babilonia. Aún el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 14, Dios dice que si tuviera que aplicar juicio sobre la humanidad, Noé, Daniel y Job serían librados por su misma justicia. Eso dice el Señor. Pero ni Noé, ni Job, ni Daniel tienen dignidad para abrir el libro, para desatar sus sellos y para mirarlo. No hay dignidad en ello. Pensemos ahora en los santos del Nuevo Testamento, en aquellos que entregaron su vida por el Evangelio. Por la gracia de Dios fueron al martirio. Hombres que entregaron sus vidas por la causa de Cristo sin escatimar nada, de los cuales de ellos se dice que el mundo no era digno de ellos. ¡Qué angustia la de Juan! Porque no hay nadie digno de abrir el libro, no hay nadie calificado para desatar los sellos, no hay nadie en el universo. Pudiéramos pensar en el gran apóstol Pablo, un hombre abnegado, un predicador, que por donde iba compartiendo el Evangelio, tratado muchas veces en el martirio, golpeado, en náufrago, vituperado, escarnecido por el Evangelio, pero tampoco aplica. Pensemos en alguno de los ángeles, quizás los serafines, revestidos de santidad, o los ángeles, o los querubines, o cualquier otro ser creado para servir y adorar a Dios. Ninguno de ellos tampoco tiene la dignidad suficiente. ¡Qué angustia, hermanos! ¡Qué angustia Juan está viviendo! Por eso él dice, estoy llorando. Porque no hay nadie digno, no hay nadie que pueda ejecutar el juicio que viene contra la humanidad. Nadie puede abrir los sellos donde se encuentra el destino de la humanidad. Y hemos dicho que la dignidad es algo propio de la condición humana y que se requiere tener el más alto de los honores, que se requiere tener la más alta de las rectitudes moral. Oh, qué angustia para Juan, qué angustia para la iglesia hoy, porque no hay nadie con tal dignidad para abrir el libro, para leerlo y para mirarlo. Esto nos lleva a nuestro tercer punto en esta mañana. ¿Por qué la humanidad está en las manos del Cordero de Dios? Número 3. Porque solo el Cordero es digno de tomar el libro. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora Juan puede calmar su angustia. El consuelo a lo que está viviendo ha llegado. Ahora Juan puede secar sus lágrimas. Ahora Juan puede encontrar reposo. Ahora Juan puede descansar en las palabras de uno de los ancianos que le dice, no llores,
He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El consuelo ha llegado. No llores, deja de llorar, no lamentes más. He aquí el león. Esta figura viene de Génesis 49, versículos 8 al 10, donde Jacob está bendiciendo a sus hijos, uno por uno, hasta que en el versículo 8 llega a Judá y le dice: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el chevet de Judá, el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Él es el calificado, Él es quien tiene toda la dignidad. Dice el texto en esta mañana, esta referencia que nos da Jacob en la profecía, que del descendiente de esta tribu sería victorioso, que tiene toda autoridad y que como tribu es superior a sus demás hermanos, y que él tiene dominio sobre los demás, y que de Judá saldría el legislador, quien tendría la autoridad suprema sobre todo lo que existe y todo lo creado. El segundo aspecto que nos muestra el versículo 5 de este capítulo 5 de Apocalipsis es que Él tiene la dignidad para abrir el libro y desatar sus sellos, porque Él es del linaje y la raíz de David. Eso significa que aquel que está sentado en medio del trono, en medio de los seres vivientes, en medio de los ancianos, es un rey calificado para cumplir la tarea de abrir el libro y de desatar sus sellos. Él es el rey Mesías según el linaje de David. Él es quien porta la dignidad y es el heredero al trono de David. Isaías capítulo 11 versículos 10 nos dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por posesión, por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y miré, dice el versículo 6, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Él mira que hay un cordero que está en pie, pero está degollado. Es un cordero que está allí. Juan lo está mirando. Y no puedo omitir aquí, hermano, sin mostrarte lo que significa el cordero inmolado. Quiero que por favor, por un momento, me acompañe a uno de los capítulos que describen la obra del Cordero de Dios, que ciertamente quita el pecado de tu vida, de mi vida. Y lo encontramos en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Es imposible no llorar aquí. Es imposible no derramar lágrimas aquí. El cordero está degollado.
Isaías 53 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo que le deseemos. Este cordero que vio Juan allí en la cruz fue desechado. Allí en la cruz fue despreciado por los hombres. Allí en la cruz fue varón de dolores, que experimentó su quebranto, experimentó dolor. Pero nosotros de él escondimos el rostro. Isaías nos dice que él fue menospreciado y que no lo estimamos. Este cordero que está mirando Juan, que lo ve inmolado, fue el que llevó nuestras enfermedades, el que llevó tu peor enfermedad, que es el pecado. Fue quien sufrió nuestros dolores. Fue quien fue azotado y fue herido por Dios. Dios lo hirió para no herirte a ti. Dios lo inmoló para no inmolarte a ti. Herido fue por nuestra rebelión, por los rebeldes que estamos aquí en esta mañana. Hemos sido rebeldes contra Dios, desobedientes. Pero Él fue herido por nuestra rebelión, fue molido por nuestros pecados. Y para que tengamos paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, por la cruz, por la lanza, por los clavos, por la corona de espinas, este cordero, este bendito cordero, por él, por su llaga, nuestro pecado es quitado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos hemos apartado por nuestro propio camino. Mas ¿qué hizo Dios con el cordero que está viendo Juan? Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos. Angustiado él y afligido. ¿Cómo fue esa angustia? En la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando lo estaban abofeteando y castigando, ¿qué hizo? Cayó, dice, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de él, sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero con todo eso, el Señor, el Padre mismo, lo quebrantó sujetando al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, es decir, para limpiar nuestro pecado, verá un linaje
que vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y miré al cordero que estaba inmolado. Este cordero tiene los 7 cuernos. El cuerno en la Biblia es poder. Y dice que tiene 7 ojos. Y eso nos da a entender que Él es el omnipotente, que escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Pero que también tiene los 7 espíritus de Dios. Si usted lee Isaías 12:2, ahí están los 7 espíritus de Dios que reposan sobre el Señor. Dice que sobre el Señor reposa el Espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Esto describe la plenitud del Espíritu. Y quisiera que nos preguntáramos una vez más, ¿por qué el Cordero de Dios fue inmolado? ¿Y por qué Él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Por qué el escritor sagrado nos hace tanta referencia a Cristo? Porque nuestro Señor Jesucristo es el Redentor que vive, porque Él murió por nosotros. Si ustedes se fijan, no se presenta en el texto la condición divina. Se habla de Cordero, del linaje de la raíz de David. Se habla del león de la tribu de Judá, es su naturaleza humana. Por su obra victoriosa y triunfante en la cruz del Calvario, por morir por nuestros pecados, Él es digno. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo un día vendrá. Por eso Él es el calificado, Él es el de la dignidad. Cristo es el único que tiene la dignidad. Pero qué bueno es entender y qué bueno es creer que mi vida está en sus manos. Que la vida de todos nosotros, si hemos creído al Evangelio, si hemos creído a este camino, a este bendito y glorioso camino, estamos en las manos más seguras. No hay por qué estar tristes. No hay por qué estar desanimados. No hay por qué estar angustiados. No hay por qué estar ansiosos de qué pasará mañana, qué pasará después. No hay tal zozobra. Porque estamos en las mejores manos. ¿Cuáles son tus angustias? ¿Cuáles son tus ansias? Tus preocupaciones, ¿qué es lo que no te deja dormir? Si eso bombardea, eso inunda tu vida. El Evangelio no te ha alumbrado todavía. Ayer un hermano, hablando del mismo tema, me preguntaba y me decía, ¿y qué va a hacer de su vida? Yo le dije, no, la verdad, no sé. Mi vida está en las manos del Señor y ya ni las cosas materiales, nada de eso. Porque hoy somos, mañana no sabemos. Pero una cosa sí sé, es que estoy en las manos de mi Dios. Siempre lo he estado. Siempre. Aún cuando era niño, a pesar de todos los pecados que he cometido,
a pesar de los errores que aún tengo, pero estoy en las manos del Señor. La iglesia canta una canción: qué bueno es estar en las manos del Señor. El destino mío, el destino de la humanidad está en las manos del Señor, pero con la única diferencia, mis hermanos, que sé hacia dónde es que voy, porque creí, porque Él me ha dado la fe para creer. Quisiera que miráramos las aplicaciones del texto. Y lo primero es eso, hermanos: no te angusties. Él es nuestro pastor, Él sigue siendo el pastor. Nada faltará, hermanos, tenga la plena seguridad, nada faltará. El Salmo 34 dijo: nada faltará a los que le temen. Nada faltará. Pero también la Biblia nos muestra el destino de aquellos que están apartados de Dios. Tal vez el mensaje de las 7 iglesias que más impactó mi vida fue el de la Odisea. Porque cuando el cuerpo vomita, recuerda que ahí se hablaba de los tibios. El cuerpo vomita siempre lo que no pertenece al cuerpo. Cuando uno consume algo que no es del agrado del cuerpo, que no está en el cuerpo lo que hace es vomitarlo. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y aquel que no pertenece al cuerpo de Cristo será vomitado porque no pertenece al cuerpo. Y de eso nos muestra. Solo tú sabes si estás en los caminos de Cristo. Y solo tú sabes si realmente eres un verdadero cristiano o no eres un verdadero cristiano. Ustedes ven la angustia que tiene Juan, porque no hay nadie digno de abrir el libro ni de desatarlo. Pero el texto nos muestra que hubo uno que es digno, y es nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, y por la obra de Él, por la dignidad de Él, tú también puedes abrir el libro y mirarlo cada día, cada hora, cada minuto. Tú puedes leer la Biblia cuantas veces quiera, porque ese libro es el Antiguo Testamento. Tú puedes mirarlo, leerlo, y ahí puedes conocer el plan. Aquí Dios te muestra su voluntad, o sea, la voluntad de Dios para ustedes y para mí no es un misterio. La voluntad de Dios no es algo escondido. Aquí está la voluntad de Dios. Solo es cuestión de sentarse y ponerse a leer. Solo es cuestión de sentarse a escudriñar y ser juiciosos en la lectura de la Biblia. Y esa es una virtud que nos da el Evangelio. Cada creyente está en las manos de Cristo y Dios hará su voluntad sobre tu vida. Pero la Biblia nos muestra que la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. Y que si estás en esa voluntad, amados hermanos, querida iglesia, usted está en el mejor de los caminos. Tu vida no será desdicha, tragedia, dolor, no. Todo lo contrario, vivirás en plenitud. Este capítulo exalta a Cristo por su obra redentiva. Y esto nos invita y nos llama la atención a vivir en agradecimiento al Señor, en agradecimiento a Dios. Quiero que le des gracias a Dios en esta mañana por su Hijo amado Jesucristo, quien murió por ti, quien entregó su vida. Agradécele y hónralo viviendo para Él. La angustia pasó para nosotros.
Juan lloraba mucho y se angustió mucho, pero le dieron la noticia del Evangelio, y es que el león de la tribu de Judá, el que es de la raíz de David, nuestro Señor Jesucristo, venció. Y si Él venció, en Él nosotros también venceremos. Señor, te doy gracias. Señor, muchas gracias por tu misericordia y por tu bondad.